la cercanía que usted tiene con el candidato, dígame realmente quién es Pedro Castillo como persona. Bueno, buenas tardes nuevamente. Pedro Castillo, como creo que la mayoría de la población peruana sabe, es un maestro rural, es decir, enseña en una comunidad, en un lugar de agricultura, no es una ciudad. Es campesino también y también es rondero. Aparte de eso, se le conoce bastante por haber sido el dirigente principal de los maestros en la huelga del año 2017, ¿no? Más Así de es. 2 meses en que tenían distintas reivindicaciones, distintos pedidos, Ujú, principalmente, entre los principales está el tema del sueldo. Cuestionaban bastante la reforma educativa que se daba por ciertos conceptos, entre ellos la evaluación era una evaluación objetiva, no una evaluación tipo IBM, que para los cánones de la docencia no es el correcto. Recordemos que la docencia implica justamente la capacidad de incentivar en el alumno el aprendizaje, la investigación o que desarrollen sus propias aptitudes particulares. Entonces ujú, era pues mezclar papas con camote. Entonces ese era el cuestionamiento que tenía. Ahora, Pedro Castillo, el año pasado, en conversaciones con mi partido, yo soy militante y dirigente, soy fundador también del ujú. partido Perú Libre, ¿no? He sido el primer secretario nacional de Juventudes y en la actualidad soy el secretario nacional de prensa. Entonces, el año pasado se dieron distintos espacios de conversación, de cohesión con otras fuerzas políticas, como por ejemplo Democracia Directa, Ya. con Nuevo Perú, con otros movimientos regionales, y se plantea la necesidad pues de impulsar una candidatura popular auténtica, si se quiere decir, no justamente sacada de esos actores políticos ya Ujú, tradicionales, comunes o que venían del centralismo, ¿no? Más que de Lima, tenemos que hablar de la política centralista, ¿no? No es ujú. tanto que vengan de Lima, sino de la política centralista. Y se evaluaron distintas perspectivas. Bueno, al final el consenso fue que vaya el maestro Pedro Castillo. Justo, voy por Diga. ese lado de que en los medios de comunicación y también en las redes sociales o periódicos independientes determinan al señor Pedro Castillo como si fuera, un profesor, rondero que viene desde abajo, mientras otros dicen que no es profesor porque ha dejado de trabajar 7 años como maestro por meterse a la política, otros dicen de que es un improvisado, pero otros medios dicen que no porque tiene trayectoria en la política. Entonces, realmente, ese esfuerzo que ha hecho el candidato por demostrarse como una persona humilde, con orígenes andinos, ¿ha sido una estrategia por parte de su partido o es una fachada? Discúlpeme, como también hay que recordar en los años 80 que Sendero Luminoso, también realizó, ¿no? De esa forma que demostraban ser una persona para ingresar a esos pueblos y de ahí masacrar a todos. Entonces, ¿me puede aclarar por ahí? Sí, bueno, si usted revisa el DNI de Pedro que está en la hoja pública del Jurado Nacional de Elecciones, se puede determinar justamente dónde radica. Creo que todos hemos sido testigos por los medios que él vive en una comunidad. Entonces, Ujú, no es que se esté disfrazando, no es así. O sea, él es una persona muy auténtica. Recordemos también que nosotros como partido somos relativamente nuevos, no ujú, es que hayamos tenido mucha data, pero sí veníamos ya de la experiencia de gobiernos regionales, gobiernos locales, ujú, pero no tenemos una parafernalia, no somos como Alianza para el Progreso que tiene toda una parafernalia, un aparato increíble para los medios. Incluso hay reportes periodísticos internacionales en que dicen que nos ha faltado bastante el tema de redes, no se ha observado un trabajo articulado. Entonces, de allí tal vez se puede observar que o sea, tener toda una estructura para planificar esto, para hacer un teatro, no. ujú, Respecto a Sendero Luminoso y el terrorismo, son dos conceptos que tenemos que tener claros. El terrorismo es el temor constante, permanente ujú, en la población respecto a su vida y respecto a bienes que consideran vitales. Eso lo pasamos en la década de los 80. ujú, Hay un debate más extenso de si de verdad este sistema social en el que vivimos no genera temor permanente en nuestra población, porque, bueno, no hay trabajo, no hay salud, hay ujú, robos. Entonces, bueno, ese es un debate más extendido dentro del ámbito sociológico. El fenómeno de Sendero Luminoso puntualmente, debemos recordar que nació en los 80, hasta donde yo sé, y bueno, yo en un momento he llevado bastante el tema de derechos humanos, he sido incluso asesor en esas materias,
el Sendero nunca trató eh, de identificarse, o sea, de tratar de meterse en la comunidad, sino imponerse en la comunidad, que son cosas distintas. Pedro Castillo es comunero, Pedro Castillo viene de la comunidad. Abimael Guzmán, su cúpula, era gente de la ciudad, universitaria, con bastante trabajo en la universidad, y que trata de ingresar a algunas comunidades e imponerse, o sea, obligar, sustituir su propia organización comunal. De allí que muchos dicen que sea el fracaso de Sendero Luminoso. Según otro punto interesante que debemos recordar, el Ya. fortalecimiento de las rondas campesinas o comités de autodefensa justamente se da para enfrentar al senderismo en los Andes. Entonces, Ujú. decir que por allá haya una semejanza, ya sea antropología y cultural, es decir, o sea, culturalmente son lo mismo, no, no son lo mismo. Segundo, cuáles fueron los roles que cumplieron cada una de estas organizaciones, mientras que Sendero, insisto, forzaba, atacaba a la población, fue más bien las rondas, la forma en que militarmente se venció y se obligó a que se replieguen las ciudades donde tendrían ya otro tratamiento. Ya. Y cuando, señor Eduardo, hola, hola. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 me escuchas. Entró una llamada, la colgué. Ay, lo siento, sí, fue del internet, creo, o llamada. No, no, fue una llamada, fue una llamada. Ya, usted que nos menciona que cuando ya se venció el Sendero Luminoso, también indican de que al final se desarticularon, donde se han camuflado varios de ellos, los militantes, que incluso en las universidades, en colegios se han estado enseñando sobre terrorismo, pero lo han estado enseñando de una forma mal. ¿Cree que eso ha pasado, que hay docentes de que no enseñan realmente todos los hechos que se ha visto, que ha provocado Sendero Luminoso, también el MRTA en nuestro país? Bueno, recordemos que existe una norma, no me recuerdo Ujú. si es de la época de Alan García o ya con Ollantumala, emitida por el Congreso, que es una norma que se llama la del negacionismo, en que Ya. se refería a que cualquier persona que fuese capaz de poner una versión distinta a las sentencias judiciales ligadas a casos de terrorismo, Ujú. pues podían ser sancionadas. Es decir, se prohibía la posibilidad de una revisión histórica. Ahora, en el Perú solamente se tiene un documento oficial Ya. respecto a la época de esa época de violencia. O sea, porque no es la única época de violencia que ha habido en nuestro país en términos civiles, porque podríamos nombrar la época de violencia de los 60, la época de violencia de los 30, la historia peruana y latinoamericana, o sea, no es la de Disney. No es Ujú. pensar que todo acá era bonito, ¿no? Que los serranos estaban en la sierra, en su Claro, campito, trabajando en su chacrita. No era así. Tampoco decir que los grandes hacendados eran personas muy bondadosas que andaban con su caballo y que todo era felicidad en su granja. No, ujú, era una época de mucha violencia. Los campesinos tenían que huir a las ciudades porque no habían más oportunidades, no habían universidades, no habían carreteras, no habían postos, no habían escuelas, no había nada. Entonces, la única época de violencia que se reconoce en nuestro país, que es la del 80 al 2000, ujú. eh, solamente ha sido dada por la Comisión de la Verdad, que es muy cuestionada por todos lados. Pero Y, creo que los principales cuestionamientos ujú. a este documento es que justamente no se trata de ir más allá en el pueblo, sino es una mirada todavía de algún modo centrada en algunos estudiosos que creo que lo han hecho de buena fe, pero que no han llegado justamente a los sectores más populares y Ujú. que tienen una visión distinta de lo que pasó y peor aún, lo real de esa época se está olvidando en la memoria colectiva. Se tiene ahí cositas de Claro. los mayores, pero no se está manteniendo una memoria colectiva. Discúlpame. No, sí, hablando entonces de las personas que viven en la sierra, que creo que son las personas más olvidadas por parte del Estado, todos nos hemos dado cuenta, ahí ha tenido más votos el candidato Pedro Castillo, como por ejemplo Ayacucho, que es donde se produjo el terrorismo. ¿Usted cree que se les debe considerar terroristas como lo vienen determinando muchos limeños en las redes sociales? ¿O a quiénes debería llamar terroristas? Claro, bueno, falta una pregunta ahí, ¿no? De si se está enseñando o no, se está enseñando mal, porque para comenzar no se está enseñando en las universidades ni en los colegios el fenómeno de la violencia. Se Ujú. se busca de olvidar eso y eso está mal, porque al no tener una memoria, simplemente vas a permitir que los elementos similares puedan
devenir en actos de violencia. Segundo, mira, si tenemos esa mirada tan, tan capitalina, tan centralizada en Lima y tan discriminadora, vamos a Ujú, seguir generando más problemas. Ejemplo, el Fujimorismo y todas sus fuerzas aliadas siempre han señalado que vencieron a Sendero Luminoso en el año 1992, ¿no? Con la detención de Abimael Guzmán, ujú. que en parte es cierto, que en parte es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿por qué existirían todavía, entre comillas, terroristas? Segundo, el terrorismo no es un delito abstracto, es un delito concreto. El delito concreto es la consumación, es la acción de un acto. Entonces el terrorismo es generar pánico, hemos dicho, es generar Ujú. miedo. Ahora, los que están generando miedo con este nombre de terrorismo son los medios de comunicación. Porque que yo sepa, Sendero Luminoso u otra organización no da ni coche bombas, ni voladura de torres, ni asesinatos hace 30 años atrás, ¿no? Ujú, En todo caso, los que más ligados a eso han estado las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, que en huelgas han pues, matado incluso a, a protestantes, a personas que reclamaban sus derechos. Pero entonces, seguir insistiendo en esa figura del terrorismo cuando ya no hay, cuando se supone que estamos en un país pacificado, tiene otras finalidades, ¿no? Otras este, finalidades de seguir ujú. generando miedo. Es como decir en la Edad Media, perdón, en la Edad Media, con el catolicismo, bueno, ahí viene el diablo, te va a llevar el diablo, si es que no rezas. Es lo mismo. Y parece que estamos repitiendo lo mismo de hace 500, 600 años en la historia del planeta. Entonces, usted me indica que no hay terrorismo en el Perú, No hay. O sea, el terrorismo, insisto, si tú ¿ya? vas al tipo penal, o sea, ¿qué determina el delito? El Código Penal. Ya, no te gusta nuestro Código Penal, vayamos a documentos, a tratados internacionales, Ujú, ¿no? Como los de Viena, que habla sobre el terrorismo y las guerras no convencionales, que son otra cosa, ¿no? Porque hay una diferencia entre terrorista y guerrillero, o insurgente, o subversivo, son categorías distintas, no son lo mismo. ujú. Pero yendo al tema del terrorismo, insisto, es el temor permanente y constante en la sociedad para causar miedo y zozobra. Pero sí están, creo, a estas personas que son vinculadas con el terrorismo, que han sido sentenciados. Por ejemplo, yo conozco de Movadef, pero tampoco creo de que el señor Pedro Castillo haya puesto o una cochebomba, como algunos, entre comillas, lo piensan al decir que es un terrorista. Pero creo que deja mucho que desear el entorno del partido, que tienen vínculos con Movadef, que sabemos que es el brazo derecho de Sendero Luminoso. A ver, vamos por partes otra vez. Eh, a ver, cuando una organización, que es un conjunto de personas estructuradas, jerarquizadas, con actividades permanentes, Ujú, no realiza actos de miedo, actos de ataque, no es terrorista. Uno. Dos, ideológicamente podemos discrepar con todos, ideológicamente, pero ujú. recordemos que no existe delito por pensar, porque eso se llama justamente la libertad de creación, la libertad intelectual, y al expresarse tampoco hay delito, porque se llama libertad de expresión. Entonces estamos hablando en marcos legalmente permitidos, no en Ujú, delitos. Segundo, yo soy fundador de Perú Libre. Yo fui parte hace casi 10 años cuando iniciamos este proyecto a nivel nacional y sabemos muy bien de dónde provenía. Sí, yo soy abogado, yo soy sanmarquino, pero soy huancaíno y actualmente radico allá. Y mi familia ha sido afectada tanto por el ejército como por Sendero y sabemos que no estoy articulado. No existe ninguna persona, por lo menos en la fundación del partido, en los militantes iniciales, en los militantes que han estado empujando este proyecto, ligados a Sendero ujú. o a Movadef. No lo hay. Yo Señor soy contra. Eduardo, cuénteme, entonces todo esto que se viene diciendo en la prensa, ¿de qué forma ha afectado a la campaña para la segunda vuelta del candidato? ¿Y qué están haciendo ustedes para disminuir estos ataques? Bueno, la elección de Pedro creo que va, o la participación de Pedro en esa primera vuelta, creo que vas a llevar análisis sobre todo de los medios de comunicación muy fuerte, porque como sea, se buscó no visibilizarlo,
¿no? Ujú. Recordemos que recién él es visible en medios nacionales 3 semanas antes de la época, del día de las elecciones, Sí. y este golpe, digamos, esta forma tan fuerte de crecer y de llegar en un primer lugar, no es que no había noticias de ellas. Nosotros manejamos, al igual que todos los partidos, encuestas internas y sabemos hace mucho que el porcentaje de votos de Pedro era mucho mayor del que nos Entonces no fue señalaba. sorpresa para ustedes. Para nosotros, una sorpresa, no. Digamos, tal vez algunos puntos, al final, tal vez la forma en cómo creció las últimas semanas, sí, pero los porcentajes que manejábamos no eran para nada los que señalaba Ipso, IEP y otras Ujú. encuestadoras, no. Y bueno, y eso tenemos que explicarlo por qué, ¿no? Primero que Perú Libre, si bien Analizarlo cierto, la es, elección, toma, claro, sí. pero puntualmente, Perú Libre tiene el año pasado sacó una votación de 3.6%, 3.7%, y el profesor Castillo, al ser dirigente nacional de los maestros, tener amistades, obviamente tenía toda una red de personas que, como dicen, el trabajo de hormiga, el boca a boca, iban señalando las bondades de sus propuestas. Sí, todos creo que ya conocemos que por mucho tiempo en las encuestas no vienen mostrando, no son transparentes. Creo que hasta Ujú. puede haber una intención de por medio. Usted entonces, ¿cómo se siente o todo el partido con aquellos medios de comunicación que los han venido atacando? ¿Han dicho algo que no sea verdad del señor Pedro Castillo o del partido? ¿Ha habido difamación? Casi todo, creo yo, casi todo. Y bueno, recordemos que no sé quién puso la frase, pero decían, desde que se inventó la imprenta, el dueño de la verdad es el dueño de la imprenta. Es decir, los grupos que manejan los grandes medios de comunicación o las personas que manejan grandes medios de comunicación no son abstractas, son personas de carne y hueso, son personas Ujú. que tienen intereses, son personas que van a defender esos intereses, son personas que ideológicamente creen en algo y que obviamente en su potestad van a seguir haciendo lo posible para que se mantenga esa creencia. Nosotros, como otros espacios, hemos denunciado el excesivo centralismo respecto al pago de publicidad estatal. Son más de 700 millones de soles anuales que se pagan en publicidad Sí. estatal y el 98-99% va solamente a los grandes medios de comunicación. Grandes Ujú. monopolios, ojo, el comercio maneja el 80% de la comunicación escrita de nuestro país. Estados Unidos, siendo el país más liberal del mundo, permite que solamente una empresa o conglomerado de empresas puede manejar el 20%, que estamos hablando de 4 veces más lo permitido en Estados Unidos. Ujú. Entonces, creo que menos mal, o sea, insisto, los que tienen que replantear ahora su mirada respecto a la población son los medios de comunicación grandes y son las clases gobernantes de nuestro país, Ya. porque ni el miedo constante, ni la Ujú. difamación ha mellado en un Pedro Castillo provinciano, en un Pedro Castillo maestro rural muy directo, ¿no? Ni las burlas han podido frenarlo. Entonces, Ujú. más allá de Pedro Castillo, algunos dijeron, es el antivoto, ¿cierto? Es un antivoto al sistema. Es decir, no creemos en este sistema, porque ese sistema no nos genera prosperidad, no nos genera bienestar. Ujú. Entonces, ¿por qué creer en un sistema que lo defiende el resto de los candidatos? Apostemos por un maestro que no cree en esos ideales igual que nosotros, pero que sí apuesta por una nueva sociedad. ¿Y en qué le diferenciaría Entonces, entonces de aquellos partidos que también ya han gobernado en nuestro país? Por ejemplo, tenemos a Gregorio Santos, que han sido también, condenados por corrupción. ¿Qué le diferenciaría del señor Pedro Castillo? bueno, en primer lugar, no me sorprende que mi país, en nuestro país, se haya sentenciado a gobernadores regionales de izquierda y nunca a presidentes de la República de la Derecha. ¿Por qué? Porque obviamente con el caso de los cuello blancos y otras mafias se determinan que entre ellos pues había una alianza, había una situación de manejar eh, el poder en todos los niveles, ¿no? Político, Ujú. judicial, legislativo, instituciones, etcétera. Y por el otro lado, miren, en el caso de Gregorio Santos, no sé muy bien del caso, pero sí sé que se enmarca en esto que se llama lawfare o la persecución política eh, mediante el Poder Judicial, ¿no? O sea, lo ha tenido Ujú. Lula da Silva, que se le condenó, se le sentenció, se le encarceló, Ya. pero hace unas semanas salió libre totalmente.
lo mismo han hecho con el señor Rafael Correa, lo mismo hicieron con Evo Morales después del golpe que le dieron. Entonces no es de sorpresa que la derecha, que los poderes transnacionales puedan usar ese tipo de medidas para reprimirlos. Entonces, Ujú. obviamente el Estado peruano está diseñado para que el privado gane por encima del público. Ya, Ahora, Pedro Castillo definitivamente no es que venga solo, viene realmente con un equipo grande, un equipo que tiene también experiencia en la administración pública y que principalmente lo que le diferencia a Pedro con el resto son dos cosas, para mí, o hasta tres, pero las ya. principales son que él nunca ha estado en el poder, nunca ha dirigido un poder y que habla de una nueva constitución, ¿no? De una nueva constitución que creo los otros grupos, los otros partidos que han sacado buena votación no hablan de eso. Segundo, que Pedro Castillo es dirigente sindical, cosa que no es el resto de los eh, candidatos, porque Ujú. es fácil decir con la plata que tienes, pues comprar un espacio en la televisión, hablar, hacerte al carismático y tratar de sacar votos, pero qué tan difícil es en el tiempo legitimarse a nivel nacional con Ya. maestros que tienen anhelos. Y lo tercero, creo que Pedro Castillo, en su personalidad, en su forma de ser, en su actividad diaria, representa realmente al sentir de las mayorías, de ese Usted que campesino, de ese menciona provinciano. Usted que menciona al equipo con el que viene trabajando Pedro Castillo, si no me equivoco, en el programa de ayer llegué a observar justo en el programa de Beto, donde él menciona que hay 4 congresistas que ya tienen un cupo en el Congreso de su partido, pero que han sido sentenciados por terrorismo, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo permiten de que ingresen este tipo de personas al partido? O sobre todo, yo digo, como si no quiero que me vinculen con Movadef, que tiene brazo derecho Sendero Luminoso, ¿por qué permito que estas personas estén a mi alrededor o en el partido? Bueno, yo no voy a hablar más de Sendero ni del Movadef porque yo no tengo vínculos orgánicos con ninguno de los dos. Para Ya, mí, desde esta mirada de una persona que está activamente en política, que ha hecho política desde la universidad, que lee, que investiga, entiendo que ujú, Sendero Luminoso ya no existe, que ya murió. ya. Lo que ¿Me escuchas? ¿Me Hola. escuchas, Tatiana? Sí, se había ido la señal, creo. ¿Hola? Sí, dame la señal de aquí. Sí, ya la escucho. Sí, 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 sí. Un ratito, por favor. ¿Mm? La señal de aquí. Aló, aló, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Sí, Hola. ahora yo te escucho un poco. Sí, ahora sí, recién te escucho, ¿no? Ya. Creo Qué que la fastidio, señal. ¿verdad? Sí. No, entraban llamadas, sí, la verdad es un fastidio eso. Mm, Pero bueno, para terminar, el ujú. tema, o sea, como te digo, yo creo que Monfadef está por ahí, han dicho que somos del Modef, pero no existen pruebas. Ahora, el tema de las sentencias. Para Entonces, comenzar, ¿consideran a también ver, de para, que el señor Vladimir Cerrón ha sido por culpa de la corrupción, esa sentencia, ¿cierto? Que se le atañó. sí, 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 definitivamente, para nosotros queda claro eso. Yo soy abogado. Para comenzar, el tema que se le imputa a Vladimir, supuestamente por favorecer una empresa, mentira, porque esa empresa ya tenía un contrato, venía de la ejecución anterior, del gobierno Ujú. regional, de la gestión anterior. Segundo, se hace un acuerdo entre las partes, entre la empresa y el gobierno regional, que es representada por el procurador público, no por una autoridad electa. El procurador público es el defensor del Estado. En tercer lugar, el único documento por el que supuestamente se le sentencia a Vladimir, que es una carta en la que dice puntualmente que hay un compromiso de parte del gobierno regional de pagar por una valorización cuando haya disponibilidad de dinero Ujú. o cuando haya saldos. O sea, eso es un delito. O sea, ¿y qué es, para comenzar, ¿en qué se perjudica al Estado? No hay un perjuicio para el Estado. Segundo, esa empresa ya había contratado con el gobierno regional mucho antes de que nosotros ingresemos en la primera gestión. Tercero, eso lo ha guiado, insisto, el mismo procurador público, no lo ha llevado ni el gerente regional ni el gobernador.
Entonces, es evidente, porque que no hay ninguna responsabilidad, que no hay delito, y hay muchos profesionales, juristas internacionales que señalan lo mismo. Entonces, para nosotros queda Ya. clarísimo que no hay otra razón que la política. Y respecto a las sentencias de esas personas, bueno, para comenzar, en el otro lado, en el lado del fujimorismo, hay sentenciados por corrupción. O ella misma es investigada por una red criminal. Sabemos Así lo es. que es el fujimorismo y ella no ha renegado ni ha negado el fujimorismo. Al contrario, levanta, enarbola esas banderas del fujimorismo. Segundo, una persona cuando cumple una sentencia, pues se supone que ya ha sido reeducada, ya puede reinsertarse en la sociedad. Eso dice el derecho penitenciario. Pero acá hay que ser también muy claros. Muchos de los sentenciados por terrorismo, y eso recordémoslo, fueron por casos mal llevados, por acusaciones sin fundamento, por jueces sin rostro. La mayoría fueron delitos que al fin, o perdón, procesos que al final cayeron o que fueron conmutados por el mismo Fujimori. El mayor liberador de, entre comillas, senderistas o terroristas sentenciados fue Fujimori, porque la mayoría de esos casos no tenían pies ni cabezas, que han sido denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es por un lado. Segundo, o sea, realmente esas personas han cometido un delito, han asesinado a alguien, han matado a alguien, han atacado a alguien. Yo lo Ya. dudo, Si es que no me particularmente lo equivoco, dudo. el señor Vladimir Cerrón es fundador del partido. Sí, él es nuestro fundador, claro. ¿Y han pensado ustedes reescribir el plan de las 70 páginas que han presentado al Jurado Nacional o se va a seguir manteniendo todas esas propuestas? Porque si no me equivoco, él lo ha escrito y es como que el pueblo está criticando ese aspecto, ¿o no? Tendríamos que decir quién es el pueblo. Bueno, las redes Mira, sociales, sí, todo por redes, sí. ya, mira, O se insistimos van a en mantener con... tanto redes sociales como medios de comunicación, pues pensaba que el Perú Ujú, real era eso, medios de comunicación y redes, pero lo que nos ha demostrado es que existe un Perú que no tiene acceso a Internet. 40% de la población no tiene acceso a Internet. No sé en qué porcentaje las personas tienen acceso a redes sociales. Entonces, puntualmente, el programa actual que ha llevado Castillo, que ha llevado Perú Libre, ha ujú, sido aprobado por el grueso de la población. Sí, es una respuesta afirmativa. En segundo lugar, ¿hay necesidad de aclarar algunos aspectos? Sí. A ujú. nosotros nos dicen que somos extremos, extremistas o radicales. Bueno, extremistas no somos. Radicales sí, pero hay una gran diferencia de conceptos. El radical es aquel que es fiel a los principios, que es leal a sus convicciones, pero que Ujú. no es un concepto de violencia. El extremismo sí es ligado a la violencia, pero nosotros no. Para nosotros no es radical, pero sí es justo que las personas tengan agua y desagüe, que las personas puedan conseguir trabajo, que las personas tengan educación de calidad y universal, que tengan salud universal y de calidad, que tengan vivienda, que se Ya, aplique un Estado que invierta más en agricultura. Eso tiene algo de radical, eso tiene algo de peligroso, o lo peligroso es mantener este sistema por el cual seguimos mandando bienes o productos primarios exportadores como minerales en roca. O sea, ni siquiera hacemos láminas de metales acá, no hacemos lingotes de nuestro cobre o de ¿y nuestro qué oro. pasaría si Solo es que procesamos. al tener una asamblea constituyente, al final también no se llega a aprobar las propuestas que están acá en su plan de gobierno, la nueva constitución? ¿Se cerraría el Congreso como lo están determinando o sí habría En democracia ningún y se momento hemos conversaría? hablado de cerrar el Congreso. No sé de dónde estás sacando toda esa información. Ujú, He sido candidato al Congreso, ujú. soy dirigente del partido, he sido vocero de Pedro por unos días hasta que él llegaba de Cajamarca y en ningún momento hemos hablado de cerrar el Congreso. Sí ¿Hay hemos insistido en la democracia necesidad. en el partido? Sí, definitivamente tenemos democracia bajo los estándares del Jurado Nacional de Elecciones y bajo nuestros estándares. Hay total democracia, hay una Señor participación Eduardo, ¿y ya se activa. han sentado a conversar con algunos otros partidos, de repente como muchos lo hacen de tener alianzas, o ustedes se mantienen independientes con el pueblo? Mira, ¿qué tan legítimo puede ser el sistema de partidos en nuestro país si la mayoría son cascarones? Nosotros hemos dicho claramente, Pedro lo ha dicho claramente, nosotros vamos a Ujú, conversar con el pueblo, con las organizaciones vivas, con los dirigentes de asentamientos humanos, con los ujú. dirigentes de los trabajadores, de los obreros, con los universitarios, con los campesinos, y eso es lo que estamos haciendo. Ya. De hecho, que sí vamos a entablar, y de hecho ha habido acercamiento con distintas fuerzas, con creo que casi todas las fuerzas, pero son conversaciones muy preliminares. Todavía no podríamos sacar una conclusión exacta. Agradecemos, por el contrario, que por ejemplo el día de ayer Democracia Directa
haya abiertamente dicho que la postura de ellos de una nueva constitución se ve reflejada en la nuestra y que nos van a apoyar. Agradecemos el Ok. Frente Amplio que también ha mostrado la misma actitud. Yo creo que por ahí se están tendiendo distintos campos, pero sobre todo Ujú, agradecemos al pueblo peruano del que somos parte, porque por fin en 200 años de república nos estamos entendiendo. En 200 años recién posiblemente tengamos una constitución elaborada por las mayorías, no por ujú. imposición. Quienes van al último consensuar, llegar a un acuerdo para decir cómo debe ser el país, cómo se deben administrar sus recursos y lo demás, va a ser el pueblo. No hemos dicho que solamente van a participar los partidos políticos, sino también las organizaciones sociales Ujú. y de allí un buen avance en temas de democracia y participación. Este, ¿Es verdad, como determinan algunos periodistas, que el partido no se quiere sentar a conversar o ir a que les entrevisten, que el señor Castillo también no ha aceptado las invitaciones o no les han hecho llegar una invitación? Bueno, es que ahí viene un poco el doble rasero de los medios de comunicación, ¿no? Cuando no éramos nadie, entre comillas, pues Solo una vez lo creo invitamos. aparecieron en la primera vuelta, ¿no? Una Así es, entrevista. así Ujú. es, así es. Sí, sí. No, hubieron algunas más, pero ¿Sí? muy pocas Ujú. a diferencia de No, las pero de a López TV Aliaga. Nacional fue uno. De Bueno, ahí creo. estuvo ATV, estuvo Canal 4 también, creo que Ah, fueron ya. las dos únicas. Creo que fueron Ujú. las dos únicas, si no me equivoco. También creo que Canal N, pero Canal N tampoco tiene cobertura abierta, ¿no? Pero entonces, el doble rasero, ¿no? O sea, en una Ujú. primera etapa de la campaña, pues ponían a sus favoritos. Recuerda incluso el debate de América Televisión, ¿no? Que sacaron a los 6 favoritos. Tremendo error, ¿no? Al final, Ujú. favorito, ya. Entonces, ahora nos invitan, ¿no? Pero ahora nos invitan, pero con la intención o de tergiversar lo que decimos o comenzar a tratar de desprestigiarnos. Entonces, uno cómo puede ir con la tranquilidad a hablar a los medios de comunicación si te dicen, pues, terrorista, si te dicen ignorante, o sea, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ya de por sí te han etiquetado y ahora te invitan, pues es muy peligroso, pero nosotros, justo hoy en la mañana, te comento, yo Ya. fui un rato a local, llegó la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Regionales y Locales, los pequeñitos, los de provincia, los que no aparecen. Y querían justamente entrevistarse con el profesor Pedro porque ellos tienen un pedido que nosotros también hemos enarbolado desde antes, democratizar los medios de comunicación. Y eso pasa no solamente por dar dinero a los grandes medios de comunicación, sino a los regionales, independientes, alternativos y colectivos, comunitarios. Entonces ellos decían, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se dé esto porque estamos Va a viendo haber con ustedes que imparcialidad sí hay. también. Ujú. Claro, más bien se va a impulsar la cantidad de voces. O sea, ¿por Ujú. qué pensar que la libertad es de 5 empresas? ¿No? Ellos Ujú. vienen a ser los abanderados de la libertad de comunicación, de expresión. Oye, pero se están olvidando de 2.000, 4.000, 6.000 empresarios eh, de medios de comunicación locales. ¿Acaso ellos no tienen voz? Entonces, es Ujú. curioso, ¿no? Pero con ellos sí hablamos bastante. Con ellos, incluso el profesor Pedro Castillo tiene un programa semanal en Radio Libertad y en el que habla directamente con la gente de sus propuestas, de lo que está pasando. Entonces, no nos van a decir que nosotros no tenemos una vocación de hablar con la gente, pero no con aquellos que pues nos atacan sin ningún sentido y ahora quieren hacerse ver que, oye, es Castillo el que no habla. No, mentira, nosotros hemos hablado bastante y por eso creo que hemos crecido bastante también. Ahora, en base a la familia del señor Castillo, ¿cómo se han sentido frente a todos estos calificativos que por muchos años creo que se ha cargado el profesor a raíz del informe que presentó el exministro? ¿Cuál es ese sentir? Bueno, en primer lugar, repugnante. No existe otro término, creo que de lo que hizo en esa época Sombrío y que vuelve a entrometer, ¿no? Él ya no es un funcionario, hombre, tiene que tener mucho cuidado y nunca fue capaz de demostrar lo que decía. Me dijo, ¿qué tal me dijo? Oye, esa cadena de chismes no lleva a nada bueno, porque al final son chismes. Las acusaciones se hacen con pruebas contundentes. Eso Ujú, es un derecho, es una obligación de quien acusa. De la familia yo no voy a hablar más porque tampoco los conozco, ¿no? ujú. Lo único que sé, voy a repetir lo El que dijo en ese malestar del momento el partido. profesor Pedro Castillo, que dijo, pues claro, ¿cómo uno se puede sentir si te ofenden, si te dicen terrorista, si te dicen que has matado a otra persona? Porque está ligado el terrorismo a la muerte. Cuando ellos son evangélicos, cuando ellos son campesinos, son ronderos, cuidan a la vida. Por el lado del partido,
obviamente, en cualquier espacio vamos a seguir denunciando esa forma asquerosa digamos, tratar de deslegitimar al oponente político con adjetivos. ¿Usted cree O que sea, el profesor porque es... somos de provincia, no Ujú, tenemos una propia idea, no tenemos una propia voz, no tenemos una obligación hacia nuestro pueblo de hacernos sentir claramente con las ideas que llevamos? Es una consulta. claro. ¿Usted cree que el profesor Pedro Castillo es un perseguidor político por toda Un esta perseguidor, corrupción? no. Un perseguidor, bueno, yo creo que más que perseguidor es un constructor. Yo creo que estamos hablando de que vamos a construir un país distinto, vamos a Ya. construir instituciones distintas, más democráticas. Nosotros Ujú, cuando hablamos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, no es que lo vamos a desaparecer, vamos a usar lo que dice la misma Constitución actual, que tanto la propuesta y la elección de los miembros del TC puedan ser mucho más democráticas y amplias. No solamente los congresistas, ¿por qué los congresistas solamente? Pues ujú. que esté la sociedad civil organizada en colegios profesionales, universidades, asociaciones, comunidades. Yo creo que ellos son tan legítimos como el que más o como el que menos para poder también decir qué tipo de representantes debemos tener en esa judicatura, que dicho sea de paso, últimamente, en vez de beneficiar al grueso de la población, al pueblo, a las mayorías, pues ha beneficiado a grupos empresariales y eso, Ujú. bueno, una de dos, o se han alineado con la Constitución, que siempre hemos cuestionado su naturaleza, o simplemente pues respondan los intereses de sus clientes, porque ellos vienen en su mayoría de grandes oficinas, bufetes de abogados, pues que defienden a los empresarios. Para ir culminando, señor Eduardo, son preguntas puntuales. ¿Pedro Castillo es un riesgo para el Perú, sí o no? Pedro Castillo ¿Es un riesgo sufre para el Perú, como porque dice? ama al Perú. No es un riesgo, al No, contrario, es una esperanza para el Perú, sí. ya. ¿Pedro Castillo indultaría a un asesino de policías como Antauro Humala, sí o no? Se va a indultar porque hay un exceso de carcelería, es un derecho. Ya. ¿Indultaría a Abismael Guzmán? No hay forma de indultarlo, no hay forma, es ilegales, ¿Evo no hay forma, Morales no se va a puede hacer. llegar a intervenir en el gobierno de Pedro Castillo? Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos. Nadie, ni Evo Morales, ni los Estados Unidos, nadie extranjero tiene el derecho de imponerse ante la decisión de los pueblos. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el mensaje para aquellos votos viciados en blanco? ¿Qué les diría? ¿En qué? Que lean el plan, por supuesto, ¿no? Para que dejen de estar escuchando también esos calificativos y cambiar toda esta parte negativa hacia el partido. Tatiana, yo creo que como muchos jóvenes, como muchos niños, crecí escuchando desde el país muchas maravillas, por nuestra historia, por nuestras riquezas climáticas, naturales, y creo que nos dieron también ese sueño de ser grandes, de querer Ujú. prosperidad en nuestro pueblo. Pero la vida nos fue mostrando lo contrario. Simplemente yo sigo creyendo en esos sueños de que nuestro país puede ser grande, puede ser digno, y espero que la mayoría de los peruanos y peruanas tengan ese mismo sueño. Y ese sueño se puede hacer realidad por primera vez en 200 años, cuando tengamos un real presidente de pueblo con un partido provinciano para construirlo no nosotros, este país nuevo, este Perú distinto, sino con todos, con las mayorías. Apelamos a ese sentimiento de un país distinto para construirlo juntos. No es justo que en 200 años las cosas no hayan cambiado. Es momento de tomar la historia en nuestras manos.